Hola, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación por parte de AECOM y la doctora Pineda. Bueno, como veis en el programa me tocaron varias charlas, se hizo un recorrido por las que consideré un poco más novedosas o más interesantes. El primer simposio al que asistí fue este, de Clinician and Patient Perspective in the Management of Long-Chain Fatty Acid. Bueno, como sabéis, en estas patologías, los trastornos de la beta-oxidación, hay un uso excesivo de glucosa por los tejidos periféricos que produce la hipoglucemia, pero además hay una acumulación de productos tóxicos que da lugar a daño hepático y a daño cardíaco y un déficit energético o una disrupción mitocondrial que produce fallo orgánico en hígado, corazón y músculo. Se menciona el cribado neonatal, que se lleva a cabo en 23 países en Europa y que ha demostrado su rendimiento porque diagnosticando a los niños presintomáticamente disminuye mucho las posibilidades de desarrollar la cardiomiopatía, la hipoglucemia y las descompensaciones, comparando con niños que no se diagnostican por cribado, y también describe las variantes que son más frecuentes. También mencionaron que la lactancia materna es posible en estos pacientes. Ojo, tenemos que sospecharlo no solo en base al niño, a nuestro paciente, sino también a ciertas características en las embarazadas, ya lo sabéis, pero bueno, lo remarco, como la preeclampsia materna y el hígado graso materno, puede haber un trastorno de la beta-oxidación. Después pasaron con los tratamientos. Obviamente sabemos que tenemos que evitar las situaciones de estrés metabólico, el ayuno fundamentalmente, el ejercicio, controlar bien la ingesta en cuadros intercurrentes de enfermedad, como controlar los vómitos. Es muy importante esto, pero también la restricción de grasas también es importante, pero por supuesto se centraron en la anaplerosis y nos volvieron a presentar a nuestra querida trieptanoína, que es muy popular, y mostraron los resultados de este estudio que está publicado, en el que hace una comparativa en diferentes pacientes con trastornos de la beta-oxidación y indican una tasa significativa de reducción de las hospitalizaciones y de la gravedad de los episodios de descompensación. Y por otra parte mencionaron brevemente otros tratamientos emergentes que también se han mencionado aquí para otras patologías, como el empleo de la cetosis nutricional y los delta-agonistas de los receptores activadores de proliferación peroxisomal, que si no me equivoco es el estudio RNO en el que hay varios centros participando aquí a nivel español. También me tocó cubrir como reportera la Garrod Hour Lecture, que la dio la doctora Friederike Horsters de la Universidad de Heidelberg y se centró sobre todo en el registro EIMD, que me vais a permitir que me deje aquí una nota para decir cuántos pacientes incluye. Se lleva a cabo desde 2011 en 17 países europeos y actualmente incluye 123 pacientes, 95 con MUT y 18 con CBLA. Resumen de esta descripción del registro y el análisis de datos, describen nuevas variantes patogénicas, que la crisis metabólica es lo que suele dar lugar a conducir al diagnóstico, que los niveles de ácido metilmalónico son significativamente menores en CBLA que en MUT, que el peso y la talla es similar al nacimiento de ambos grupos de pacientes, pero que es peor en MUT a largo plazo, sobre todo porque tienen problemas en la alimentación, que las complicaciones neurológicas, como ya sabemos, son más frecuentes en MUT y que la función renal suele ser mejor en CBLA. En el simposio Travere se centraron en la homocistinuria clásica y en un ensayo con un reemplazo enzimático. Como sabéis, la homocistinuria clásica produce dificultades de aprendizaje, la luxación de cristalino, tromboembolismos y alteraciones esqueléticas. El tratamiento se basa en la piridoxina, la dieta baja en metionina y la betaína. Bueno, cumplir el tratamiento, una buena adherencia al tratamiento, sobre todo en adolescentes, en adultos, y tomar la medicación puede ser complicado. Hay diferente nivel de acceso a estos fármacos según los diferentes países, por lo tanto parece que hay una necesidad todavía no resuelta de tener algún tipo de tratamiento mejorado. Y presentaron los resultados de este ensayo que se llama COMPOSE y es un estudio de pectivanidasa, que es la forma pegilada de la CBS, de la cistationina B-sintetasa. Y se establecieron 3 cohortes con 3 dosis, os pongo ahí la dosis más alta de 1,5 miligramos kilo, se administra de forma quincenal
por vía subcutánea y es estable a nivel sanguíneo. Y en esta cohorte con la dosis más alta se vio que no había anafilaxia ni reacciones alérgicas graves, por tanto parece un fármaco seguro, y que se reducía en un 55% la homocisteína total. Y esto se traduce en una reducción mantenida por debajo del umbral de 100 micromoles a las 12 semanas de tratamiento. Por tanto, unos resultados que parecen prometedores, y ahí tenéis la referencia bibliográfica de estos resultados. En cuanto a la parallel session, acudí a la de trastornos de la beta-oxidación y hubo 4, pero me voy a basar en las que más me llamaron la atención. Una de ellas es estudios bioquímicos en fibroblastos para poder interpretar esas variantes de significado incierto que todos hemos mencionado aquí con un suspiro en el diagnóstico de pacientes que tienen variantes en ABCD1, este gen es el que está implicado a la adrenoleucodistrofia ligada a X. El diagnóstico clásico es que tú tengas un paciente sintomático y que tú le pidas pues, los ácidos grasos de cadena muy larga, le pidas un estudio genético y lo puedas diagnosticar. Pero estamos avanzando un cribado genético, un cribado neonatal, y ahí nos vamos a encontrar más variantes de significado incierto en un paciente que estará sin un fenotipo claro. Entonces, ellos intentaron combinar diferentes test para poder predecir la patogenicidad de esas variantes. Combinaron la medición de los niveles de los ácidos grasos de cadena muy larga, hicieron un inmunoblotting de la proteína que codifica este gen, la LDPD, y un test de carga de D3-C22 que lo que hace es medir la capacidad de beta-oxidación del peroxisoma y también la capacidad de elongación de estos ácidos grasos. Y el objetivo era establecer rangos de referencia para estos test funcionales en pacientes afectos sin controles y poder determinar en un segundo tiempo la patogenicidad de las variantes de significado incierto. Cogieron 26 controles sanos y 36 varones con adrenoleucodistrofia ligada a X, 17 de los cuales tenían variantes de significado incierto. Y por lo que ellos reportan, un 88% de estas variantes fueron clasificadas, o sea que parece que es un test potencialmente útil. Y esta sesión la he titulado yo de forma alternativa cómo conducir de forma segura en carreteras curvas. Y habla de las enzimas que son termosensibles. Entonces, presenta la odisea diagnóstica de pacientes que tienen episodios de rhabdomiólisis, sobre todo en situaciones de fiebre, ejercicio, calor, también debilidad muscular, marcha inestable y pérdida de equilibrio, a los que se le hacen diferentes pruebas, incluyendo el típico backup metabólico que les haríamos con las acilcarnitinas, los ácidos orgánicos en orina, y que sin embargo les sale todo bien. Pero al cabo de los años se les piden estudios genéticos mediante exomas y se encuentran variantes en el gen HA-DHB. Este gen es el que codifica la subunidad beta de la proteína trifuncional y está implicado y produce las enfermedades LChat, LCAT y también el déficit de proteína trifuncional. Hicieron una serie de experimentos midiendo la actividad enzimática en controles y en su grupo de estos pacientes afectos. En los controles, si tú lo incubas a 37 grados y a 40, la actividad enzimática se mantiene estable, pero en un subgrupo de estos pacientes con LChat, LCAT y deficiencia de proteína trifuncional, si lo incubas a 37 grados funciona de manera normal y si lo incubas a 40, aumentando la temperatura, ves que la actividad enzimática disminuye. Por tanto, hay que estar muy atentos, y esto lo confirmaron con inmunoblotting, hay que estar muy atentos a la termolabilidad de la actividad enzimática para que no se nos salten estos pacientes en los test de screening habituales. Otra sesión que me pareció interesante por su potencial aplicabilidad es esta del empleo de corticosteroides en la deficiencia de lipina 1 y que llevaron a cabo en un hospital de París desde el año 2015. La deficiencia de lipina 1 es una patología que produce episodios de rhabdomiólisis muy grave, tiene una alta mortalidad. Los niveles de creatina pueden subir pues, a niveles estratosféricos y asociar arritmia cardíaca y fallo renal. No hay un tratamiento específico y hasta un tercio de los pacientes fallecen, o sea, hasta un tercio de las muertes ocurren en estos episodios. Bien, desde el año 2015 en este hospital de París, como os digo, se emplean corticoides porque consideran que puede haber un componente inflamatorio en estos episodios de rhabdomiólisis que debería ser mejorado. Entonces hicieron una valoración retrospectiva de pacientes de 3 cohortes, pacientes que no habían recibido a lo largo diagnosticados con deficiencia de lipina 1, una cohorte con pacientes que nunca recibieron corticoides durante la evolución de su enfermedad, otra cohorte de pacientes que lo recibieron pero de manera errática y otra cohorte de pacientes en las que ya estaba instaurado el protocolo y se les administraba pues, prednisolona 1 miligramo por kilo
antes de ingresar en el hospital y metilprednisolona a 1 o 2 miligramos kilo día durante 3 días. Bien, pues lo que vieron es que la mortalidad disminuía en aquellos pacientes que se trataban precozmente con corticoides y que además los episodios de descompensación parecían ser menores. Por tanto, concluyen que es un tratamiento fácil, barato y accesible, que podría aumentar la supervivencia en los episodios graves de rhabdomiólisis, podría disminuir el número de episodios y apoya el componente inflamatorio de la rhabdomiólisis. En la Comrower Lecture habló la doctora Bárbara Pleco y bueno, simplemente habló sobre todo de las epilesias piridosindependientes porque su grupo está implicado pues en la descripción de la fisiopatología, de las bases moleculares y también de la estandarización e instauración de tratamientos y simplemente os traigo aquí el diagnóstico, el algoritmo diagnóstico para hacer el ensayo ante un paciente con una epilepsia refractaria, el ensayo con B6 que tiene pues su aquel y es importante hacerlo bien, hay que estar atentos a las apneas en los pacientes respondedores y es un tratamiento que es de por vida. Y, por otra parte, efectos secundarios de la piridoxina, la neuropatía sensitiva, aunque también puede ser motora, y que altas dosis pueden ser proconvulsivantes en neonatos, que es algo que hay que tener en cuenta, y del piridosalfosfato, es hepatotóxico. Entonces, deberíamos usar la mínima dosis eficaz y monitorizar la función hepática y la alfa-fetoproteína. Bueno, y de esta Plenary Session 7 os voy a destacar dos sesiones. Primero, la caracterización de este transportador SGLT5 que se encuentra en el riñón y que lo que hace es, condiciona los niveles de 1,5 anhidroglucitol en la sangre. Y este metabolito es muy importante porque parece que favorece la neutropenia que se observa en pacientes con deficiencias de G6-PC3 y también en pacientes con deficiencias de transportador de glucosa 6-fosfato. Los pacientes con G6-PC3 es una patología en la que hay una neutropenia habitualmente grave, aunque algunos tienen formas más suaves, es congénita, algunos pueden asociar también cuadros malformativos y muchos de ellos tienen infecciones bacterianas graves, retraso de crecimiento e incluso también enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, pues en estos pacientes lo que observaron es que la empagliflozina, que es específicamente es un inhibidor de SGLT2, este transportador que está en el riñón, lo que hace es producir glucosuria e inhibir la absorción de 1,5-AG6P. Por lo tanto, baja sus niveles en sangre y estudiando 2 pacientes afectos de esta patología y dándole empagliflozina, vieron que mejoraba tanto el recuento neutrofílico como la función neutrofílica. Y este último, que a ver si sé cómo pronunciarlo, o sea, ahí, gracias. Pero bueno, esto es muy interesante porque lo que hacen es intentar buscar vías de modificación posttranscripcional de diferentes enzimas, por ejemplo, que puedan favorecer la ureogénesis. Y esta vía, que está descrita en este artículo que os pongo en la diapositiva, se ve que la hiperamoniemia aumenta la N-acetilación hepática. Para aumentar la N-acetilación tienes que estimular el OGT, que está puesto ahí en color verde, o tienes que suprimir el LOGA, tienes que inhibirlo. Entonces, los investigadores hicieron estudios in vivo con ratones, suprimiendo el LOGA, que se suprime con Tiamet, y también pues, con edición génica, estimulando el OGT. Y en ambos casos se veía que aumentaba la ureagénesis. Y estudiando más se dieron cuenta de que la enzima CPS1 está glicoeneacilada, y si aumentamos su si algún bioquímico quiere decirlo por mí, pues se lo agradezco. Si aumentamos la O-glucoenacetilación en ratones, la eficiencia de la enzima CPS1 aumenta el aclaramiento de amonio en el hígado, siendo un potencial tratamiento para la hiperamoniemia. Además, esto lo comprobaron tanto en ratones con afectación hepática congénita como la acidemia propiónica, en la que veían que había más aclaramiento de amonio, y en ratones con enfermedad hepática adquirida. Y gracias por vuestra atención.